En los programas anteriores fueron elaborando diferentes propuestas para el cuidado de nuestra salud. Desde Ciencia y Tecnología, hoy explicaremos la influencia de los factores ambientales en la genética de mi familia y comunidad y elaboraremos recomendaciones. Para ello, seguiremos algunos pasos. Iniciaremos reflexionando sobre el caso de los gemelos. Plantearemos nuestra pregunta indagatoria. Luego, analizaremos información científica de la epigenética y los efectos del ambiente en la biología humana para que los estudiantes construyan sus explicaciones. Finalmente, explicaremos con sustento científico la influencia de los factores ambientales en la genética de nuestra familia y comunidad y brindamos recomendaciones para su cuidado. Perfecto, profesora. Sobre la base de los programas anteriores de Ciencia y Tecnología, respondemos: ¿cómo se manifiestan los genes? ¿Dónde podemos evidenciarlos? ¿Qué rasgos genéticos compartimos con nuestros padres? ¿Se podrán modificar los genes? ¿Qué consecuencias puede traer? Tenemos un breve tiempo para responder. Chicos, anotemos esas preguntas en nuestros cuadernos o portafolios y vamos respondiendo. ¿Recuerdan el caso de los hermanos Salazar? Hoy analizaremos un caso parecido. Dos hermanos gemelos monocigotos, es decir, gemelos que comparten la misma información genética o el mismo ADN, convivieron juntos hasta los 5 años. Por diferentes motivos, se separan por largos años. Cada quien llevó diferentes estilos de vida, diferentes hábitos y vivieron en diferentes ambientes. Sobre la base de este caso de los gemelos, hoy Patricia planteará las preguntas. Ok, profesora. ¿Cómo serán los gemelos ahora de adultos? ¿Serán iguales físicamente? ¿Tendrán los mismos rasgos físicos? ¿Su ADN habrá cambiado? Recuerden que el arte y la ciencia de hacer preguntas son la fuente de todo conocimiento. Profesora, yo no creo que su ADN pueda cambiar. Entonces, los hermanos gemelos deben ser iguales físicamente. Pero no siempre es así, profesora. Como les decía, en mi comunidad conocí a dos gemelos. Se parecían mucho, sí, pero uno era más gordito y el otro era más alto. Efectivamente, las explicaciones tienen que ver con la función del ADN y los genes. ¿Y ustedes, estudiantes en casa, qué creen que haya pasado con los gemelos? Pueden anotar sus respuestas en sus cuadernos o portafolios. Ahora, reflexionamos sobre nuestras preguntas indagatorias. ¿Cómo influye el ambiente donde vivimos en nuestra biología humana? ¿Cómo podemos prevenir los efectos negativos del ambiente y reducir los riesgos en la salud de nuestra familia y comunidad? Anoten sus respuestas. Son dos preguntas interesantes. ¿Cuál será nuestro producto en este programa? ¡Claro que sí, Jesús! Hoy, al término del programa, elaboraremos un listado de recomendaciones para prevenir las enfermedades genéticas ocasionadas por el ambiente. Así, ayudaremos a cuidar la salud de nuestra familia y comunidad. Ahora pensemos, ¿qué vamos a hacer para dar respuesta a la pregunta indagatoria? Un plan de actividades, profesora. Yo voy a consultar distintos textos y fuentes que tengo aquí en casa, aparte de la información que anotaré en el programa.
No olviden que debemos tener claro qué conocimientos necesitamos indagar para dar respuesta a la pregunta indagatoria. Ok, profesora. Respondiendo a la pregunta indagatoria, yo pienso que el ambiente no puede cambiar nuestro ADN. Leí que si se cambian los genes puede haber mutaciones. Yo pienso que sí, profesora. Y no creo que haya mutantes, como dice Jesús. Eso solo se ve en la televisión. De acuerdo a lo aprendido en los programas anteriores de ciencia y tecnología, ¿por qué se producen las enfermedades genéticas? Yo recuerdo lo aprendido. Las enfermedades genéticas se producen cuando se alteran los genes o los cromosomas. Sí, profesora. Algunas de estas enfermedades son hereditarias, es decir, están en nuestro ADN. Mi bisabuelo falleció de un infarto. Por eso mi papá se hace exámenes para prevenir esta enfermedad, porque puede ser que haya heredado. Muy bien, Jesús y Patricia. Sigamos construyendo nuestras explicaciones. Efectivamente, algunas enfermedades genéticas se heredan de los padres, hay otras que no. ¿Escucharon hablar de la epigenética? No, profesora. Tampoco yo. Estudiar la genética es interesante, pero es muy amplio. Así es, pero no tenemos que asustarnos. Aquí analizaremos e indagaremos fenómenos, hechos y diferentes situaciones y las sustentaremos sobre la base de información científica. Escuchen y seleccionen información que nos ayudará a responder la pregunta indagatoria. La epigenética es considerada por muchos como la nueva genética y para algunos la base de una nueva medicina. Explica las interacciones genéticas y ambientales, así como el origen de muchas enfermedades. La epigenética pretende explicar por qué los organismos vivos expresan unos genes y silencian otros, para conformar así sus características físicas particulares y la susceptibilidad de desarrollar determinadas enfermedades. ¿Es posible eso, profesora? En los programas anteriores se dijo que las enfermedades genéticas se producían por algún problema de los cromosomas o los genes. Eso es correcto, Jesús, pero también el ambiente puede influir en la expresión o el silenciamiento de los genes. Ahora voy entendiendo. El genoma humano nos permite conocer todos los genes y las funciones que cumple cada gen. La epigenética trata de explicar cómo algunos genes pueden expresarse y otros silenciarse. Genial explicación, Patricia. Recordemos que todas las células del cuerpo humano contienen el mismo material genético. Sin embargo, todas ellas no expresan los mismos genes, solo expresan los genes que necesitan. Por ejemplo, las neuronas necesitan expresar todos aquellos genes relacionados con emisión y recepción de señales nerviosas. Estos genes, por el contrario, no son necesarios en otros tipos de células, como las encargadas de almacenar grasa. ¿Y por qué algunos genes se silencian? ¡Qué buena pregunta, Patricia! Jesús, lee la siguiente información sobre genotipo y fenotipo. Atentos todos, por favor. Sigamos seleccionando información que nos ayude a construir nuestras explicaciones. El genotipo es el conjunto de los genes y la información genética que conforman a un individuo de cualquier especie. Se transmite de generación en generación. El fenotipo son los rasgos observables de un individuo, tales como la altura, el color de ojos y el grupo sanguíneo. Algunos rasgos son determinados en gran medida por el genotipo, mientras que otros rasgos están determinados en gran medida por factores ambientales. Ah, profesor, entonces mis amigos gemelos tienen la misma información genética. Ese es su genotipo, pero uno es más gordito y el otro es más alto. Ahí se ve su fenotipo. Claro,
Y también en el caso de los gemelos que se separaron al nacer. Pueda que uno sea más alto o más gordo y no ser tan idénticos. Exacto, no todo tu fenotipo depende del genotipo, sino también el ambiente juega un rol muy importante. Los factores ambientales pueden modificar la actividad de los genes sin alterarlos. Es por ello que se activan o desactivan algunos genes. Ah, ya entendí. Es por el ambiente que algunos genes se silencian o desactivan. Eso iba a decir. Me ganaste, Patty. ¿Y eso causa alguna enfermedad? Efectivamente, el silenciamiento de algunos genes puede causar enfermedades y otras no. Ahora, Patricia, continúa con la lectura. Las marcas epigenéticas actúan como una memoria para la célula y son reversibles o cambiables. A lo largo de nuestra vida se registran las experiencias de la célula, así como la influencia del ambiente sobre las mismas. Ahí se producen las marcas epigenéticas, que ayudan a activarse o silenciarse. Algunos factores ambientales, como metales pesados, pesticidas, humo de tabaco, hormonas, radioactividad, virus, bacterias, nutrientes básicos y sustancias psicoactivas pueden iniciar procesos químicos que lleven a cambios epigenéticos. Entonces, ¿los factores ambientales pueden alterar nuestro fenotipo? Claro, Patricia. El ADN seguirá siendo el mismo, pero la forma de cómo expresar ese ADN se puede alterar por algunos factores ambientales. Claro que sí, Jesús. Actualmente, una amplia variedad de enfermedades, conductas y otros indicadores de salud tienen conexión con mecanismos epigenéticos, incluidos cánceres de casi todos los tipos, disfunción cognitiva y enfermedades respiratorias, cardiovasculares, reproductivas, autoinmunes y neuroconductuales. ¡Wow, profesora! ¡Qué peligroso era el ambiente! Sí, pero la profesora Carmen dijo que esas marcas epigenéticas eran cambiables. ¿Cómo podemos cambiarlas, profesora? Por supuesto que son reversibles. Atentos a la siguiente información científica de la OMS. Uno de los principales problemas del ambiente es el tipo de alimentación que llevamos. Estudios recientes señalan que una dieta personalizada y nutritiva puede frenar o por lo menos retrasar la aparición de aquella diabetes tipo 2 o del cáncer que alguien está predispuesto a contraer por sus cromosomas. La obesidad es una enfermedad crónica que ya está presente en todo el mundo y ha sido declarada la epidemia del siglo XXI. Su presencia se relaciona a enfermedades como la diabetes mellitus 2, la hipertensión arterial y algunos tipos de cánceres. La OMS aconseja evitar el consumo de grasas saturadas y tratar de reemplazarlas, no en su totalidad, con grasa insaturadas. Por ejemplo, el pescado, los aceites vegetales de procedencia vegetal, aceitunas, la palta y el coco. Disminuir el consumo de azúcar, también las bebidas azucaradas y las gaseosas. Disminuir el consumo de la sal y aumentar el consumo de fibra que se encuentra en los alimentos integrales, cereales, menestras, frutas y verduras, entre otros. La OMS recomienda la ingesta de 450 gramos diarios entre frutas y verduras, con el fin de mejorar el aporte de fibra. Atentos todos en casa. Respondamos la siguiente pregunta. ¿Cómo serán los hábitos alimenticios en nuestra familia? Yo conversaré con toda mi familia. Hay algunos alimentos no recomendados que estamos consumiendo
Quizás deberíamos cambiar nuestros hábitos alimenticios y evitar alimentos con grasas saturadas y procesados. Claro, yo también conversaré con mi madre y mi padre y cambiaremos algunos alimentos no recomendados. Les diré que debemos comer más fruta. Aquí en mi comunidad hay mucha fruta. Y ustedes, estudiantes en casa, también dialoguen con su familia para analizar cómo está nuestra alimentación. Recuerden todos que no se trata de solo recomendar una dieta saludable. Necesitamos explicar a nuestra familia cómo una alimentación saludable puede ayudar a activar alguna marca epigenética. Incluso puede silenciar algunos genes que producen alguna enfermedad como el cáncer. Escuchen esta información. Otro de los factores del ambiente es la actividad física. La vida sedentaria puede traer muchas complicaciones a nuestra salud. Por ello, se recomienda realizar constante actividad física diaria. Según la OMS, al menos un 60% de la población mundial no realiza actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. ¿Y nuestra familia lleva una vida sedentaria? Por la cuarentena creo que mi familia sí, profesora. Hablaré con mi familia para hacer caminatas diarias, mínimo de media hora. Profesora, nosotros aquí en la selva caminamos más de media hora diario para ir a la chacra y volver. Muy bien, Patricia y Jesús. Ustedes, estimados estudiantes que nos escuchan, también dialoguen con sus familiares. Finalmente, escuchamos esta última información. El tabaco y sustancias psicoadictivas tienen incidencia en la aparición de enfermedades cardiovasculares y es muy probablemente que sea transmitida genéticamente. Las personas que fuman están en riesgo de al menos 17 tipos de cáncer. El genoma acaba dañado a causa del tabaco y provoca mutaciones que desencadenan el cáncer. En mi familia no fuman, pero igual conversaré con mis padres para hacerles ver que el cigarro puede causar daños en su ADN. Profesora, pero nuestros padres a veces fuman y toman alcohol. Si les decimos, no fumen, quizás no nos hagan caso. ¿Podríamos explicarles cómo el tabaco o las drogas pueden dañar sus genes y producir cáncer? Incluso acabo de leer que pueden heredar a sus hijos algunas enfermedades que dañan el sistema nervioso. Claro que sí, Patricia y Jesús. Recuerden que desde Ciencia y Tecnología explicamos haciendo uso de la ciencia. Hasta aquí, estudiantes, hemos seleccionado y analizado información científica. ¿Será suficiente para responder la pregunta? ¿Qué recomendaciones podemos dar? Revisen por un momento sus apuntes. ¡Vamos! Ya, profesora. Hice muchas anotaciones para hacer mi lista de recomendaciones y responder a la pregunta indagatoria. Yo también, profesora. Y como dijo usted, explicaremos desde la ciencia cada recomendación que damos a nuestra familia. Muy bien. Recuerden todos que también podemos utilizar otras fuentes de información que nos ayuden a elaborar nuestra lista de recomendaciones y responder las preguntas. ¿Cómo influye el ambiente donde vivimos en nuestra biología humana? ¿Cómo podemos prevenir los efectos negativos del ambiente y reducir los riesgos en la salud de nuestra familia y comunidad? Profesora, ya sé qué pudo haber pasado con los gemelos. Dependiendo de sus hábitos y estilos de vida, quizás alguno de ellos pudo tener obesidad, incluso hasta diabetes. Quizás el otro gemelo pudo estar más sano. Todo depende del ambiente donde vivieron. Sí, Jesús, muy buena respuesta. Ahora compárala con tu respuesta inicial. Y todos en casa hagamos lo mismo. Así podemos ver el progreso de nuestro aprendizaje.
También recuerden compartir el listado de recomendaciones con nuestra familia. Llegamos al final del programa, chicos. Qué importante es el estudio del genoma humano. Así podemos prevenir enfermedades genéticas, hereditarias o producidas por el ambiente. Felicitaciones a todos, estudiantes, por estar atentos al programa. Aún hay mucho por investigar y aprender.